Cordial saludo. Bienvenidos a La Dirección, el espacio donde analizamos las noticias que cotidianamente les llevamos en Hora 13. Y para ello traemos conocedores, expertos y, como en este caso, candidata a la alcaldía de Copacabana, Diana Correa. Bienvenida, muchas gracias por aceptar esta invitación. Fernando, muchísimas gracias a ustedes y a su equipo de trabajo por la invitación al día de hoy. Contémosle un poquito a la gente quién es Diana Correa y cómo está constituida esa campaña y esa aspiración a la alcaldía de Copacabana. Bueno, Diana Correa hoy es una mujer que se ha preparado académicamente. Soy administradora de empresas, estudiando una especialización en cultura política y pedagogía de derechos humanos. Soy madre, cabeza de familia de una hermosa niña de 3 años, María Belén, que es mi inspiración y también hace parte de esa motivación para hacer ese cambio que necesita Copacabana desde un sentido de pertenencia y desde el amor. Mi hija siempre es una niña muy inteligente y he visto cómo el municipio está necesitando unos espacios adecuados y sobre todo temas de cultura para que estos niños, niñas y jóvenes se puedan desarrollar. Entonces, pensando en que nosotros queremos crecer en Copacabana, pues pensamos en el futuro, pero también en el presente con oportunidades. En ese sentido, su campaña, ¿quién la avala? ¿Qué movimiento está en su candidatura? Bueno, Fernando, primero decirte que para poder ser candidata al día de hoy ha sido un proceso muy difícil, fue muy difícil, de hecho siendo candidata sigue siendo complejo, pero bueno, nadie nos dijo que iba a ser fácil. Tocamos varias puertas de varios partidos, siempre he sido del sector progresista. Hoy quien me avala es la Unión Patriótica, entro a la coalición Pacto Histórico en Copacabana y dentro de las hojas de vida de 3 candidatos, pues por unanimidad me eligen a mí como candidata para hacer la representación del Pacto Histórico en Copacabana. Hablemos entonces ya del plan de gobierno, de la propuesta que usted tiene para los habitantes de Copacabana. Obviamente aquí no alcanzamos a detallarla toda, pero sí esos aspectos más importantes. Lo más importante es que Copacabana será la puerta de desarrollo del norte del departamento. ¿Por qué te digo eso? Porque Copacabana tiene una oportunidad de crecimiento, pero desde el desarrollo sostenible. Copacabana tiene una problemática con las basuras que los líderes que han estado no han sabido manejar ni visionar. Hoy nosotros proponemos que vamos a hacer un aprovechamiento de esos residuos sólidos, inorgánicos y orgánicos, y eso nos va a generar 1.500 empleos aproximadamente. Vos sabés, Fernando, que esas botellitas de agua donde uno toma, esas botellitas son PET. Al lado queda Girardota, que es ENCA, y ENCA con ese PET hace unos polímeros que hacen los hilos y se los venden a Balalaica, que hace las telas, ahí mismo. Resulta que ENCA para su proceso de producción necesita 50.000 toneladas al año y le toca traer ese material de otros países inclusive porque no hay quien le recoja. Entonces nosotros en Copacabana lo que vamos a hacer es establecer ese sistema de economía circular, recoger ese PET, vendérselo a ENCA y así vamos a impactar el empleo, recursos económicos. ENCA va a ser un negocio muy importante porque van a ahorrar costos en logística y nosotros vamos a establecer un sistema de economía circular y un desarrollo sostenible único en el país. En ese sentido, cuando se habla de generación de empleo, me imagino que esa es una de las problemáticas que hay que tocar entonces en el municipio, porque usted lo destacó. ¿Cómo está en este momento Copacabana frente a eso? Muchos hablan ciudad dormitorio, la gente trabaja en otro lado. ¿Cómo generar, por ejemplo, una dinámica de empleabilidad en el mismo municipio? Precisamente es a partir de eso. Nosotros hoy no podemos seguir denominando a Copacabana como municipio dormitorio. Copacabana tiene una lógica de desarrollo muy importante ahorita que se va a realizar el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, pero tiene que ser con un enfoque de catastro multipropósito. Tenemos que enfocarnos en unas reservas naturales muy importantes que tiene Copacabana y sobre las cuales no se puede construir. ¿Por qué? Porque tenemos una diversidad en fauna y flora, que es primero lo que hay que cuidar. Segundo, el tema de la cultura, ¿cierto? La prevención en seguridad no tiene que enfocarse únicamente en la reacción a través de las cámaras, que son importantes. Hoy Copacabana tiene 77 cámaras y solamente están funcionando 10. Nosotros vamos a
realizar algo que se llama innovación abierta, y es que todos los ciudadanos tienen unos celulares y vamos a descargar una aplicación para que las personas aporten a ese proceso de seguridad. Si ven a alguien que está cometiendo un delito o una irregularidad, la notifican, va a estar una cámara que va a tener una capacidad de reacción inmediata. Pero para la prevención nosotros proponemos el Instituto Municipal, el INMUPROM, que significa un espacio específico para desarrollar prácticas artísticas y culturales. Ese es el ámbito de la prevención. Cuando las personas están enfocadas en el deporte y en las prácticas artísticas y culturales, pues no va a haber tiempo para esa delincuencia y van a empezar a desarrollar un sentido de pertenencia hacia su territorio y hacia el municipio. Y eso lo que nos va a permitir es seguirnos posicionando como un municipio que tiene un nivel de artistas y de deportistas a nivel internacional y nacional. Entonces hoy Copacabana no puede seguirse llamando municipio dormitorio, sino todo lo contrario. Con el desarrollo del Centro de Innovación, que es algo que vamos a trabajar con alianzas público-privadas, las empresas en Copacabana como ACEP tienen unos procesos de tecnología de punta, ellos son los que nos van a enseñar a nosotros y nos van a decir, vamos a crear el desarrollo y la innovación que necesita Copacabana. Usted acaba de mencionar un aspecto muy importante y es la actualización del Plan de Ordenamiento Básico Territorial. En este momento Copacabana está creciendo, es indudable, se ve solo pasar por Copacabana, pero está creciendo de una manera organizada. Falta todavía hacia dónde hay que dirigir ese crecimiento. Correcto, Fernando. Inclusive estamos en el momento indicado, un momento fundamental en la historia de Copacabana. La forma en que planeemos ese desarrollo es la forma en que va a crecer nuestro municipio. Ejemplo, mira por ejemplo lo que pasó en Sabaneta. Sabaneta hoy no tiene cómo atender a la población porque creció hacia arriba sin pensar en ese futuro a mediano plazo para atender a las personas en salud, en educación, no tienen cómo hacerlo. Nosotros hoy en Copacabana estamos justo en el momento en el que nos tenemos que pensar a Copacabana como una ciudad sostenible. No únicamente de construcción, no, como te decía ahorita, las reservas naturales, el catastro multipropósito que propone el gobierno nacional que tiene que ver con esas vocaciones económicas y también agrícolas son fundamentales para tenerlas en cuenta en el desarrollo, porque la riqueza en el futuro no va a ser quien tenga más casas, sino quien tenga acceso al agua y a los alimentos. Hablemos de movilidad. Copacabana pues no se puede extraer de una situación general de un Valle de Aburrá cada vez más difícil para transitar. Además que Copacabana, usted lo dice, es la puerta del norte y el Valle de Aburrá está viviendo hoy una problemática de vías 4G muy grandes, muy amplias, pero que llegan finalmente a un cuello de botella. ¿Cuál es la propuesta desde su candidatura para la movilidad de Copacabana? Bueno, Fernando, importante recordarte que Copacabana hoy bajó de categoría pues por un tema de mal manejo en los recursos públicos, hay que decirlo como es. Nosotros vamos a hacer primero un saneamiento financiero y vamos a permitir a partir de una política pública de espacio público, es un proceso que de hecho uno de nuestros concejales candidato al consejo tiene un estudio y su trabajo de grado como politólogo tiene que ver con una política pública sobre la movilidad y el espacio público, y lo que se propone es fomentar la movilidad sostenible, eso es súper importante. Nosotros no podemos seguirnos llenando y abriendo muchísimos espacios si no vamos, el espacio que nosotros debemos incentivar es el espacio en el que las personas tengan contacto, las personas desarrollen calidad y habilidades humanas, ¿cierto? Entonces para eso promovemos el uso de la bicicleta, caminar inclusive, ¿cierto? Pero también es cierto que Copacabana requiere unas vías principales que deben ampliarse, por ejemplo el puente que conecta al barrio Villanueva con Copacabana tiene que ser un puente vehicular, no solamente un puente colgante como está hoy. Entonces, por otro lado, el tema de la semaforización ha aportado no a la movilidad, sino inclusive a ese taco que hoy nos afecta tanto en Copacabana. Entonces, ese estudio de movilidad hay que replantearlo definitivamente, pero con ese enfoque de desarrollo sostenible. ¿Qué pasa con esos semáforos? La mayoría de candidatos que vienen aquí dicen ahí hay problemas y uno se imagina que la semaforización al contrario debería contribuir, beneficiar y mejorar la movilidad. Aquí parece el caso contrario. ¿Qué es lo que ha pasado? Vea, Fernando, es tan absurdo
que hay un semáforo en una de las esquinas de Copacabana, que está, la acera es muy angosta y está en toda la acera. Entonces, una persona, por ejemplo, con movilidad reducida no va a tener cómo pasar por ahí. Dígame, ¿en qué cabeza estaban las personas que hicieron ese estudio de movilidad? Por otro lado, hay otra parte, el semáforo de Fruber, que dura 10 segundos. O sea, 10 segundos, entonces la fila que se hace un sábado, usted a las 3 salir de Copacabana, es una eternidad. Ese estudio de movilidad me parece que le faltó rigurosidad. Es un estudio que no tuvo el impacto positivo, sino todo lo contrario, es un tema negativo. Creo que fue más un afán por poner semaforización en el municipio, más que pensar en la movilidad que requiere el municipio. En lo social, Copacabana, ¿en qué momento está? Porque, pues claro, cuando se habla de vías, se habla de inversiones y de construcciones y en fin, pero al final los municipios son las personas. Total. ¿Qué hay entonces en cuanto a propuestas para lo social? Fernando, de hecho es nuestra propuesta principal desde lo social, un enfoque social. Lo que Diana Correa hoy propone es que volvamos a retomar el sentido de pertenencia por Copacabana. Copacabana hoy vive como una desolación. Vos cuando tenés tu casa, vos la querés ver limpia, ¿cierto? La barres, la trapeás, le compras cosas lindas. Vos vas a Copacabana, te encontrás con basura por todas partes, habitantes de calles, alcohólicos, calles malas, el parquet completamente desactualizado. A eso me refiero cuando es un abandono. Nosotros lo que proponemos es, primero, gente, ustedes que me están viendo allá, tienen que ser conscientes de a quién van a elegir. Hoy Diana Correa, desde este liderazgo femenino, desde esta preparación académica, les da la oportunidad de que recuperemos el sentido de pertenencia por Copacabana. Quienes me conocen saben que soy una líder que me he forjado desde la adolescencia en Copacabana y que hoy tengo toda la idoneidad para brindar esa oportunidad. La cultura y el deporte es fundamental para que las personas que formen a nuestros jóvenes, a nuestros niños y a los adultos mayores tengan toda la idoneidad para que tengan también ese tiempo ocupado. Hay una cosa muy interesante. En Copacabana hay muchos adultos mayores que se preocupan mucho por su municipio, pero cuando vos ves los grupos de adultos mayores es muy buena la gimnasia, ¿cierto? Muy buenos los espacios de diversión jugando, pero hay algo que hay que recuperar y tiene que ver con la memoria histórica. Estos adultos mayores empiezan de pronto a fallecer y hay una desconexión total entre los jóvenes y los adultos mayores. En el INMUPRON que nosotros proponemos van a haber una confluencia donde los adultos mayores se van a sentar con los jóvenes y les van a contar todo cómo se ha formado Copacabana. Y cuando usted empieza a generar ese vínculo, no solamente va a permitir que haya una integración social, sino que además haya un sentido de pertenencia y todos se preocupen por seguir construyendo un legado. Usted, tengo entendido, es la única mujer dentro del grupo de aspirantes, ¿cierto? Sí, ¿Qué tono o qué elemento diferencial le da esa condición femenina y además de madre, cabeza de familia, a su candidatura frente a un ramillete, llamémoslo así, de puros hombres? ¿Eso qué le puede decir al votante, al habitante de Copacabana? Bueno, Fernando, lo primero es que somos la novedad. Cuando nosotros salimos a hacer campaña, porque de hecho somos la campaña con menos recursos económicos, pero tenemos el recurso más importante que es el humano, un montón de personas que me acompañan hoy sin necesidad de pagarles nada porque creen en esto. Y cuando salimos a volantear y digo, no, soy Diana Correa, candidata a la alcaldía, inmediatamente la reacción de las personas es, una mujer, qué bueno, Copacabana solo ha tenido una mujer alcaldesa, María Elena González, que hizo una muy buena gestión y dejó el nombre de las mujeres muy en alto en la administración pública en Copacabana. Nos toca hoy a nosotros esa tarea, seguir cultivando ese legado y demostrando que las mujeres hoy tenemos toda la preparación, la idoneidad para regir los destinos del municipio. Y nosotras como mujeres tenemos y como madre aún más, como ese sentido por el cuidado, ¿cierto? Ese sentido de decir, quiero que esto funcione, que esto en realidad tenga un desarrollo integral, pensando en las personas y en los seres humanos, porque eso, y en los animales, lógicamente, ese bienestar también animal para ellos, porque eso es lo que nos hace poner el foco en Amemos Copacabana. Entonces, la novedad tiene que ver en que el liderazgo femenino hoy representa una esperanza en Copacabana. Ellos no quieren más de lo mismo, ellos se quejan de tanta maquinaria, siempre los mismos y repiten. Y las mujeres, entonces hoy les digo, Copacabana,
estamos en el momento indicado para que tengamos ese cambio que requerimos en el municipio con este liderazgo femenino. Es Diana Correa, candidata a la alcaldía de Copacabana. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Fernando, por la invitación. Y a ustedes, muchas gracias por estar conectados, y en cualquier otro momento nos reencontramos para seguir analizando hacia dónde van las noticias, aquí en La Dirección. Hasta pronto.